Estamos de vuelta en Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. Mi nombre es Arturo Alpiza y continuamos. Bueno, retomando un poco este tema de las organizaciones, podemos ver que existen estos programas en ciertas universidades en las cuales se da seguimiento y orientación a los padres y a sus hijos con altas capacidades intelectuales. Háblenos un poco respecto a estos programas y sus dinámicas. Bueno, pues lamentablemente a nivel mundial hay muy pocas agrupaciones, espacios o programas orientados tanto a la atención de niñas y niños con altas capacidades como a sus padres. En América Latina, por ejemplo, solamente hay 3 escuelas de atención a niños con altas capacidades. Esto es un reflejo de justamente cómo son una población minoritaria, vulnerable, poco comprendida. En el caso particular de México, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Morelos, la Universidad de la Autónoma de Querétaro, se tienen programas de atención a padres de niños con altas capacidades, como también a sus niños. Entonces, por eso es que los papás están desinformados, desesperados, no saben a dónde ir, no encuentran fácilmente un especialista porque hay muy pocos especialistas en el país, muy pocos especialistas en México que los puedan orientar. De manera que, pues creo que es algo que genera orgullo y satisfacción que aquí en esta universidad, en la Facultad de Psicología, haya un programa de atención y bueno, también hay en Querétaro una escuela para niños con altas capacidades que pues están tratando de dar herramientas y poder aprovechar ese gran potencial para beneficio de la sociedad, porque tenemos grandes líderes con altas capacidades que utilizan su inteligencia en contra de la sociedad. Y yo creo que eso fue por una falta de atención. Entonces tenemos que atenderlos. Y de cierto modo podríamos decir que todavía falta como que expandir más, ¿no? Ese apoyo que se da a estos chicos con capacidades intelectuales. Y por otro lado, en el campo clínico, ¿qué tipo de orientación se le da a los padres y a sus hijos respecto a lo que es la frustración y la tolerancia a esto? Wow, muy buena pregunta. Dentro de la parte clínica, pues se trabaja con algunas herramientas dentro del área cognitivo-conductual. Se trabaja mucho en una visión sistémica, entendiendo que papás, mamás influyen de manera directa con sus hijos. Hay una retroalimentación, incluso podemos hacer un análisis desde el modelo interactivo bidireccional sistémico. Entonces, papá y mamá generan una conducta que tiene un impacto en los hijos, la respuesta de los hijos tiene un impacto en la conducta de los padres y entonces esto se vuelve cíclico. Cuando se empieza a hacer intervención, no solo con los niños, sino también con los papás, pues se pueden ir haciendo cambios en las pautas, en las conductas de comportamiento, de tal manera que un pequeño cambio puede modificar a todo el sistema. También se incorporó elementos dentro de la disciplina positiva y pues vamos construyendo un modelo de acercamiento que les permita a las familias pues tener cambios dentro de su sistema. Como no todos los niños con altas capacidades tienen el mismo perfil, porque dentro del universo de las altas capacidades, pues hay niños que tal vez puedan tener una mayor actividad, hay niños que tienden a ser más pasivos, hay niños que son más sensitivos, más sensoriales, hay niños que son más emocionales. Entonces, pues vamos haciendo un traje a la medida, literalmente, de cada una de las familias para que pueda dar respuesta a sus diversas problemáticas, y pues eso también implica un reto porque cada familia es diferente. Ya entrando un poco más en lo que es el trabajo que se hizo de investigación, vemos que utilizaron como referencia esta prueba, evaluación, cuida, cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores, tutores y mediadores. Cuéntenos un poco sobre este cuestionario y cómo se va segmentando o cómo va evaluando
lo que es en este caso diferentes cualidades de los padres. Esta prueba es de una editorial, entonces pues compramos los derechos para utilizarla y es una prueba que tiene varias escalas, son 14 primarias, 4 secundarias, un factor adicional y las escalas de control. Y entonces tiene varias habilidades parentales. Entonces esta prueba se aplicó para papás y se tomó la escala de tolerancia a la frustración y agresividad. Es una escala muy sencilla porque nos da valores ordinales del 1 al 9 y entonces pues es fácil identificar los valores que están por debajo de la media, en la media y por arriba de la media. Y además utilizamos un cuestionario que fue sobre frustración. Este cuestionario lo realizamos entre la doctora Betty y yo, donde ya indagábamos aspectos más dinámicos dentro de la familia, con preguntas como ¿qué hago yo, mamá o papá, cuando mi hijo se frustra? O sea, cuando mi hijo está en plena crisis, pues yo ¿qué hago? Y fue muy interesante encontrar que muchos papás referían, pues cuando mi hijo o mi hija está en crisis, pues yo le grito, o yo le pego, o yo lo insulto, o ¿no? Y entonces eso también nos permitió ahondar no solo la cuestión numérica de si yo, papá, tengo más o menos tolerancia a la frustración, sino también identificar dentro del sistema familiar, pues qué hacían cada uno de sus integrantes cuando uno de los elementos de este sistema familiar entraba en una crisis de frustración. En este caso, por ejemplo, podemos ver esta etapa primaria donde se definen algunos valores o cualidades de los diferentes miembros de la familia, o bueno, específicamente los padres. Vemos por otro lado esta segunda sección donde vemos la frustración y cómo se van adaptando o cómo van respondiendo de acuerdo a ella. Y vemos ya directamente una tercera etapa donde se habla de lo que es la agresividad. ¿Cómo es que la agresividad juega un papel importante aquí? ¿Es acaso la frustración como un paso previo a desencadenar la agresividad? Mira, tienen una relación, es una relación inversa. Se ha visto que a mayor tolerancia a la frustración, menos agresividad, porque tengo más herramientas para adaptarme al entorno. Pero pues a menor tolerancia a la frustración tengo una mayor agresividad, porque además la frustración pues está asociada a emociones como enojo, a ira, y pues bueno, ahí el abanico de conductas para manifestar esta molestia pues es amplísimo, ¿no? Desde insultar, gritar, romper cosas, aventar objetos, hasta respirar profundo, contar hasta 10, en fin, ¿no? Y entonces cuando fuimos Betty y yo identificando estas conductas, pues nos dimos cuenta de la importancia de hacer una intervención en una modalidad taller, que fue una intervención psicoeducativa, para justamente ampliar este abanico de posibilidades. Entonces ya no solamente como papá tengo la posibilidad de gritar, que lo puedo hacer, pero posiblemente los efectos de ese grito pues van a ser poco favorecedores. Pero aparte de gritar, me puedo aislar, puedo mojarme la cara, puedo comer algo frío, en fin, ¿no? De tal manera que me permita, pues, tener una manifestación de mi frustración que sea mucho más amable, por así decirlo. De modo que se pueda canalizar, pues, esa agresividad y no repercuta o daña a un tercero, ¿cierto? Así es. Okay. Por otro lado, ya entrando un poco más en el estudio, ¿qué tipo de población fue la que se tomó en cuenta para este estudio? Pues tomamos a los papás de hijos con altas capacidades. Ese era parte de uno de los requisitos, que tuvieran un hijo con altas capacidades intelectuales. Ese era el único. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar con los papás. La investigación fue complicada porque fue durante el periodo de pandemia y entonces, pues, todos vivimos la incertidumbre de ya vamos a regresar a nuestra vida como la conocemos, ya van a regresar los niños a la escuela y conforme fue pasando el tiempo, los plazos pues se fueron incrementando, estos plazos de estar en aislamiento social, y también por otro lado implicó una mayor carga para papás y mamás, y bueno, para todos, pero para ellos fue muy complejo porque además de que tenían que cubrir con sus actividades diarias de trabajo, del hogar, de crianza,
se le sumó la parte de formación y de asistencia académica a los niños. Y muchos de estos papás pues no tienen los conocimientos o la habilidad para sentarme contigo, a revisar la tarea, te voy a explicar la lección de matemáticas, etcétera. Entonces, esto pues tuvo un mayor impacto y aunado a ello, pues empezó a haber familiares que se infectaron, personas que se enfermaron, personas que fallecieron, y todo esto sumó a, si de por sí ya es una población de papás que tiene, cuando llega con algún especialista ya llegan muy cansados y muy frustrados por todas las puertas que han ido tocando y por poca información que han obtenido y esta incertidumbre. Además a eso hay que sumar la carga derivada de la pandemia, de mi enfermedad, y bueno, también hubo esta situación económica muy fuerte, pues que fue el que muchos papás y muchas mamás se quedaron sin trabajo o sus salarios disminuyeron. Entonces, pues todo esto abonó a que los niveles de frustración de manera natural se fueran muy arriba, y pues todavía sumar la carga emocional que implica el tener un hijo con altas capacidades en sus propias crisis de frustración. Por ejemplo, ¿cómo podría decir que de cierto modo cambió esta dinámica? ¿Cómo sería ese antes y después de la pandemia? Justamente con estos instrumentos que utilizamos en la evaluación, pues pudimos ver este cambio. Como no lo teníamos proyectado en la pandemia, creo que nadie de nosotros sabía de qué se trataba una pandemia, pues fue muy complicado como proyectar y considerar el antes de la pandemia y el después de la pandemia, porque las variables iban cambiando cada semana. Pero sí notamos un cambio, y eso fue lo más interesante, este cambio que los papás empiezan a hacer para tener un mejor manejo sobre su propia frustración y por ende el aprendizaje que los niños empezaron a tener de los papás. Eso también fue súper interesante. Y bueno, antes de terminar me gustaría hacerle una última pregunta. Por ejemplo, aquí se mencionaba que se orienta a los padres para tener un acercamiento, digamos, en sus actividades diarias, en la escuela. Sin embargo, ¿cómo se le orienta para que tenga este acercamiento emocional con el hijo? Uy, eso también es otro tema, ¿no? Pues es de un primer momento ayudarles a los padres que puedan conocer y entender cuáles son las características de estos niños, porque es muy común que los padres puedan asumir y darle un nombre como es que me está retando, es que es berrinchudo, es que quiere llamar la atención, y cuando les podemos hacer saber que todo esto es una propia percepción del papá porque tiene que ver con las necesidades propias de la población, entonces eso ya les hace como un cambio, ¿no? Ya no es no es un tema de poder, sino es más bien porque tú funcionas así, y como tú funcionas así, entonces mi acercamiento tiene que ser desde esta comprensión de cuáles son tus necesidades, respetar tus necesidades, y entonces evitar este enganche que es muy común que se dé con los papás. Yo agregaría que la mayoría de las personas con altas capacidades no saben que tienen altas capacidades porque nunca han sido evaluados. Entonces, si los papás no saben que tienen un niño con altas capacidades y los niños tampoco saben, entonces están perdidos. De manera que, sumado a lo que dice la maestra Clara, pues algo fundamental es la identificación, para que los papás puedan orientar su quehacer educativo en función de las necesidades de sus hijos. Bueno, aunque el tiempo no nos apremia, pero nos gustaría hablar un poco más, de parte mía me gustaría agradecerles y de todos los colaboradores que hacen esto posible, y muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es GION, Ciencia y Cultura en Corto. Hasta pronto.